Buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro, muchas gracias por venir. La asociación se creó hace aproximadamente 5 años en defensa de todos los valores que tiene el retiro. No queremos perder ningún valor los que tiene el retiro y por eso estamos constantemente reuniéndonos con el ayuntamiento y bueno, pues poquito a poco vamos haciendo estas cosas. Pero sin duda, uno de los valores fundamental del retiro pues es su botánica, sus árboles. 19.000 árboles, de los cuales Filomena se cargó unos cuantos, pero los han repuesto, una subvención de la Unión Europea. Pues aquí mismo en estos jardines de Herrero Palacio veréis árboles nuevos, y de esos 19.000 son de 164 especies distintas. O sea que no es un jardín botánico, pero casi casi. Buenas tardes. ¿Se oye bien? No. Bueno, pues nos complace recibirles en este salón de ideas de la Biblioteca Eugenio Trías. Y bueno, ya saben que entre los cometidos de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro está la difusión y valoración de su patrimonio histórico, artístico y botánico. Hoy le toca el turno, efectivamente, como ha dicho el presidente, a los árboles. Pues son 19.000 ejemplares y 164 especies, y teniendo en cuenta nuestro ponente, don Eusebio Gómez Aguado, que es ingeniero forestal, es experto y asesor, y se conoce el parque de norte a sur y de este a oeste, pues... Agradecerles su presencia, y bueno, me han puesto también, me he puesto medio colorado, pero bueno, es cierto, yo he retiro desde niño, desde pequeñín, recuerdo pues venir a la chofera a montar en aquellos triciclos XXL, que muchos de ustedes no los habrán conocido, porque hay muchos jóvenes. En definitiva, voy a intentar presentar parte del arbolado, porque como han dicho los compañeros, son un total, yo voy a decir 163 más 1, porque realmente en las estadísticas en el inventario solo aparecen 163. Alguien ya nos manifestó el otro día, en concreto aquí hubo el viernes una presentación sobre un libro también sobre el retiro, y decían, no, si el inventario pone 163, hay un más 1 que cuando lleguemos a los robles ya es un pulmón verde que está en el centro de Madrid, pero como luego les explicaré, en su momento estuvo a las afueras del Paseo del Prado, terminaba la ciudad, y al otro lado pues, se constituyó toda esta zona del Palacio de Buen Retiro y los jardines, que eran parte de lo que ahora mismo, o mejor dicho, es parte actualmente de lo que existía en su momento. Ocupan una superficie total de unos 118 hectáreas. Su arbolado, como bien han comentado mis compañeros, son 19.000, exactamente la cifra exacta del inventario que se realizó para el plan estratégico del arbolado, el plan director del arbolado del retiro, son exactamente 19.190, lo que en aquel momento se contabilizó. Y en cuanto a especies, pues ya se ha reiterado varias veces, son esas 163 más 1. Es un jardín, un parque, que evidentemente dispone de especies de distintas formas, tamaños, colores, es muy variada la flora que tiene este parque, y obviamente en cada época del año tiene una imagen distinta. Cuando llega el otoño, esos coloridos de las hojas, al a degradarse la clorofila, entonces se ven esos tonos, estas tonalidades naranjas, amarillas, rojas. En concreto la amarilla es por un pigmento, un carotenantes, un pigmento carotenantes. Y también lo que nos proporciona es una capacidad, evidentemente en el centro de la ciudad, de actuar de sumidero de carbono. También, obviamente, nos dan sombra, tanto las de hoja perenne como las de hoja caduca, y en invierno tenemos la suerte que las de hoja caduca, al quedarse sin hoja, pues nos permiten estar en un paseo sentados en un banco tomando el sol y tan ricamente. Y por lo demás, bueno, sí, hay una población de
avifauna muy importante, que no vemos, pero en invierno se dejan ver porque tienen en algún sitio, de colocar la foto que estoy dando de comer a un carbonero común, no tienen insectos para comer y aceptan de buen grado que se les traigan unas pocas pipas crudas. Bueno, vamos a entrar ya en lo que nos ha traído todos aquí, y a mí también, que son nuestros árboles. En el Retiro existe una senda botánica constituida por 7 tramos, 7 zonas, un cartelito donde, aparte de su nombre común, su nombre científico, vienen unos datos sobre el árbol muy generales, y en algunos casos pues también en este concreto es del abeto de Masjoan, el árbol en sí. Como no podía ser de otra forma, no era, por mucho libro que venga, de 627 años, el número 27 debe traer partida de nacimiento, seguro. Bueno, pues el principal árbol que tenemos en el Retiro, obviamente, es el famoso ahuehuete. Ahuehuete significa viejo del agua. ¿Por qué? Es un árbol que vive, en su México natal, vive en zonas de ribera. Aquí tenemos un ejemplar muy bonito, además con una ramificación conocida en el término forestal como un candelabro, que es que en un momento determinado, o bien porque se ha cortado, o bien porque ha perdido la guía, el árbol se ramifica en varias ramas que, si no se eliminan todas y solo se deja una, pues al final termina teniendo esta forma. Eso pasa en el medio natural con los pinsapos y otras especies. Bueno, a la mano izquierda hay una fotografía que hice cuando se inició Filomena. En la parte del medio se ven las hojas, y no son realmente las hojas, son ramillas. Las hojas son, cada una son pequeñas hojalillas. A la derecha se ve, de lejos supongo que mal, la estructura está en forma de candelabro, y a la mano izquierda tenemos unos conos femeninos, y más abajo son los racimos colgantes de los conos masculinos. Hay una foto central más grande, que es el ahuehuete en el parterre, que, por cierto, esos podados así en forma de columna, recortados, son laureles que también Filomena los fastidió bastante. Bueno, para mí, el conjunto de los cipreses calvos, los pantanos que tenemos en el Palacio Cristal, para mí es una de las imágenes más bonitas que recuerdo de por vida en el Retiro. Creo que pregunté el otro día, que tuvimos una visita a la zona de invernaderos, y pregunté a la persona que nos acompañó, que yo no tenía ni pastor de idea de cuando estaban sentados, creo que fue sobre el año 1950, hay 11 ejemplares. Debían de ser, y me lo confirmó, o al menos me lo confirmó a mí, que eran 12. El que haga falta, pues parece ser que se partió la guía y lo llevaron al vivero, y ahí está, luego se ve que ha cogido al suelo y está también con esa forma de candelabro, sin tantos brazos como el ahuehuete. ¿Por qué se llama uno de sus nombres bueno, ciprés calvo? Pues porque en invierno muy pocas coníferas, cito un par de ellas aparte del Tasodium distisum, tienen esta pérdida de hojas. La metasecuoya lo tiene, los alerces también pierden la hoja, pero por lo general las coníferas son perennifolias. Bueno, ahí hay varias imágenes. Obviamente en la izquierda, al centro, son los pseudofrutos, porque las coníferas no producen frutos, son pseudofrutos, y no quiero entrar en detalles, no es de objeto de una clase de botánica ni mucho más. Es una gimnosperma, y las gimnospermas no fructifican como nada angiosperma. Y puedes pasar, si es anual. Bueno, este es el famoso libro, el de los 627 años. Tendremos que un día preguntar, Javier, que nos enseñen una partida de nacimiento. Yo cuando he visto libros de estos, pues por ejemplo, la Olivera de Cor, en Palma, Mallorca, te hablan de 500 a 600 años. Es que
afinar tanto, ya a mí cuando se afina tanto una cosa que no se puede afinar, ya me pongo un poco en guardia. Bueno, pues este olivo vino de Carabaña, de la famosa agua de Carabaña purgante, que parece ser que es una zona también que hay olivos. Este olivo obviamente ya no era productor de aceituna, son olivos viejos que quedan en fincas y que, bueno, ha venido aquí. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, lo que sí voy a comentar es una cosa que lo veo Javier. Para hacer, y esto lo sé porque yo en Renfe, en Renfe y en Galicia ha sido prácticamente toda mi trayectoria profesional, y al principio sí que tuve que ver con el tema de aprovechamientos forestales y el tema de jardinería. Estuve 5 años llevando jardines. Bueno, pues para trasplantar un olivo de estos, como de cualquier otra especie, al sacar el cepellón, que tampoco se puede hacer un cepellón escalonado, un perfecto, se pierden muchas raíces. Entonces hay que compensar esa pérdida de raíces eliminando hoja. ¿Por qué? Porque el árbol, si con poca raíz, con mucha hoja, consume más agua, la evapotranspiración que tiene a través de la hoja, y a su vez no consigue nutrientes, porque no tiene raíces suficientes. Y esto puede llegar a causar, de hecho a mí alguna vez se me ha ido algún olivo, no tan antiguo como este, pero sí con centenario, por ese problema. Entonces se le corta mucha hoja y tengo poco más que decir en este caso. ¿Qué más ejemplares hay en el retiro? Del orden de 6.500, 500 y pico, es exactamente un 34% de esos 19.000 que hablamos entonces. Tiene problemas. El castaño de Indias, el asculito castaño, tiene problemas. No hace muchos años ha llegado un microlepidóptero que es un tunelador, la larva, la dura, y entre el A y el B, ya tiene que ser pequeño, hace una galería y los daña. Aquí en Madrid no he visto muchos daños. En la granja, todos los que quieran, y el Escorial también. No sé si es que me gusta más sitios con más frío, y el caso también tiene otro tipo de enfermedades fúngicas, que con 6.500 árboles, si un día les da a todos por irse, pues esos 19.000 pasamos a menos de 13.000. Entonces, yo entiendo que se debería de intentar, y creo que en el plan este que ha dado el director del arbolado, de irlo sustituyendo por otras especies. Arriba a mano izquierda, que están por cierto ahora mismo llenos, está una panícula floral piramidal, típica de es blanca y con máculas rojas y de otros tonos, muy bonita es la floración. Y a la derecha es una variedad que hay de flor doble que no llega a fructificar, que ahí lo pongo, es bombán. Creo que mañana en el paseo, porque vamos a ir por un sitio que los hay, puede que veamos alguno de estos. Eso toca abajo de la tela. La alineación esa que se ve es justo en el paseo del coche, lo que se ve a mano derecha es los jardines del vecino Rodríguez. Hay uno sin hoja que se ve en el estanque del Palacio Militar, y abajo es un detalle que, por el tamaño de esto, hubiese requerido una pantalla bastante más grande, es una farola que las hojas que hay en torno de la farola, esta foto está sacada en pleno diciembre, no ha perdido. Las plantas pierden la hoja, como comenté antes, por la descomposición de la clorofila al reducirse las horas de luz. Y entonces, al perderse la clorofila, la hoja termina. Pasa si haces el favor. Bueno, tenemos otros castaños, otros falsos castaños, como el de flor rosa, que el problema es de la cameraria. No lo tienen, de hecho yo estuve hablando con la ingeniera Montes, que lleva el Palacio de la Granja, y llegamos a la conclusión que tanto aquí, como yo creo que en el Retiro, se debe usar más esta especie. De hecho, aquí en Madrid he visto en la quinta de la Fuente del Berro, al lado donde está el Centro Cultural, hay varios, en concreto una variedad de hoja más pequeña, y son la verdad que en primavera en estas fechas se ponen muy bonitos. Abajo tenemos otro castaño, otro falso castaño. Este está, hay 3 ejemplares solo en el Retiro. Es un castaño de flor amarilla, que es el Asculiflava,
y está en una placita donde hay un monumento a un Fray Pedro, es el que creó el idioma para los sordomudos. Que tenemos en el Retiro. Está viendo por este paseo, antes de entrar en Cecilio Rodríguez, es un abeto híbrido, muy híbrido, entre las dos especies autóctonas de abeto que tenemos en España. El Abies alba, que es el abeto que hay en los Pirineos, de Centro Europa, pero en los Pirineos, conocido por abeto blanco o pinabete, y el famoso Abies pinsapo, que es el abeto del sur, que está en la Sierra de las Nieves, en Sierra de Bermeja, en Málaga, y en Sierra de la Zarema, en Cádiz, es donde están las poblaciones naturales. Se encontraron, cuando Marruecos era un protectorado español, unos abetos que en un principio se definieron, se describieron como variedades de este, marocana y tazautana, pero ahora actualmente ya se han reconocido como una especie diferente y es el Abies marocana. Si puedes pasar. Bueno, este es el árbol que a todos en primavera nos enamora en el Retiro, que es el árbol del amor o de Judea, no de Judas. De Judas es una derivación de Judea. Hay una leyenda que dicen que se suicidó en un árbol de esto, pero no había que Judea, olivos ni nada, ni sitio para acordarse. Bueno, pues en el caso concreto, este árbol tiene una floración espectacular antes de la brotación de las hojas. Eso pasa en muchas especies, por ejemplo el almendro, y la verdad que es muy bonito, y seguramente todos, si sois amantes del Retiro, lo conoceréis. Por esa brotación que vemos abajo en el centro, de sus flores, en el mismo tronco, voy a decir un tecnicismo, pero bueno, es una especie cauliflora, que significa eso, que brota la flor del tronco, y abajo, a derecha e izquierda, tenemos también lo hay de color blanco, y son estas fotos están realizadas en el Retiro. En concreto, la de la derecha, me acuerdo perfectamente, está desde la calle realizada en el tramo ese de María de Cavia y el Niño Jesús en la avenida de Ferro. ¿Me puedes pasar? Bueno, este es el tejo. El tejo es una especie con un significado histórico, es el árbol sagrado de los celtas. Hay una cosa que en los anteriores creo que no había ninguno. Hay ejemplares machos y ejemplares hembras. Obviamente los ejemplares machos generan el polen y las hembras pues tienen el órgano reproductor femenino que termina en ese pseudofruto, es una el fruto que vemos. Este árbol, abajo, voy a hacer un comentario previo a lo que iba a comentar, es el famoso tejo del Palacio de Velázquez, que Filomena también donde estudió. Mañana vamos a pasar por aquí, para que se vea mejor. De hecho, se ve, pero bueno, yo porque sé, hay una parte, la parte del lado sur, está totalmente destrozada. Bueno, debo decir que el tejo, a excepción de la parte esa carnosa que rodea la semilla, que lo que tengo yo cogido con las manos, a excepción de esa parte, toda la planta es tóxica, venenosa. De hecho, contiene tasina, que es un alcaloide que paraliza el corazón. Hasta tal punto esta planta era venenosa que en tiempos de antaño los guerreros lo usaban, lo llevaban, o si veían que iban a ser apresados, antes de ser martirizados de alguna forma, ponían las hojas para suicidarse. El espacio de la rama tronchada pues lo van ocupando, yo pienso que en unos años no llegarán a ser nunca lo que fueron, pero sí que mejorarán bastante. Es el pino piñarero, el pino piña, del que su piña pues da esos piñones que usamos en cocina y que están tan ricos. En las fotos hay por todo el parque, pero donde están hay más población es en los jardines de Cecilio Rodríguez, que es la foto grande de la izquierda de abajo. ¿Se hace el favor? Bueno, este es otro pino importante en el Retiro, que es el pino carrasco. Su nombre científico es Pinus arepensis,
y me han llamado Galeco, porque en Siria no existe este pino, hay otro pino, que tiene mucha relación con este, pero no existe. En la foto central de arriba se ve dos pinos, uno a la derecha al lado de una caseta, perdón, uno a la izquierda al lado de una caseta y otro a la derecha. El de la derecha ya no existe, ese Filomena se lo llevo por delante. Tiene una característica muy importante este pino, y es en caso de incendios forestales, conserva unas piñas en sus ramas. Si os fijáis en la foto de la derecha, no sé si se verá de atrás, conserva unas piñas en sus ramas que no abren, no se diseminan, y solo en caso de incendio, con el calor del incendio, abren y dispersan la semilla. ¿Para qué? Pues para producir una regeneración natural. Esas piñas se llaman serótinas y no solo las tiene este pino, el pino resinero, el Pinus pinaster, también tiene ese tipo de piñas. Bueno, este es el pino salgareño, el Pinus nigra. En concreto hay unos ejemplares que también los ha destrozado de Filomena. Estas fotografías son anteriores. Tiene esa corteza que es un gris plateado, un gris ceniza, que lo identifica. Es un pino que le gusta en las zonas, los suelos de origen calizio. En la zona de Segura y Cazorla se conoce por pino laricio, pero yo creo que es una denominación común, un poco porque hay una subespecie que precisamente es laricio, que no está en España, está más bien en la zona de Italia, Sicilia, Córcega, francesa, pero bueno, es en esa zona. Hay otras dos subespecies más, nigra, que se utiliza mucho en jardinería y que le encanta a la procesionaria, mejor dicho, que a la procesionaria le encanta el pino, y el payasiana, que es más bien la zona de Grecia y Turquía. Estamos ante el ciprés de la conocida como arizónica de los secos, es el Cupressus arizónica, en concreto este es la variedad glabra, y también es americano. Y aquí quiero citar una cosa que lo he puesto abajo, un pequeñito, porque no tenía tampoco imágenes para presentarlo. Tenemos otro ciprés aquí americano, que es el Cupressus macucapa, el ciprés de Monterrey, de la bahía de Monterrey. Hay un cartel que está lo anuncia en los jardines de Ciro Rodríguez, que lo que hay encima de él no es un Cupressus macucapa, es el ciprés del Mediterráneo. Yo he leído esto, como se tocó el libro de Canigal, porque además es que se ven claramente las piñas. Pues cuentan que hubo marras y se sustituyeron con el ciprés mediterráneo. ¿Si haces un favor? Bueno, este es el ciprés mediterráneo, el Cupressus sempervirens, el ciprés famoso de los cementerios, y lo hay tanto de estructura piramidal. Arriba a la izquierda están los restos de la ermita de San Isidoro y San Pelayo. En el centro se ve una piña que conserva ese color verde, que cuando las ves en los del jardín de Cecilio Rodríguez te das cuenta qué es lo que es. A la derecha hay uno que tiene una ramificación un poquito más abierta, su corteza es prácticamente a la vista lisa, tiene una ligera fisura, y en el paseo este que va de la estatua ecuestre del Gerardo Martínez Campos al conjunto escultórico de Alfonso XII, hay también plantados uno que, por cierto, Filomena los abrió mucho, porque claro, al pesar la nieve, con el peso de la nieve salieron, pero bueno, están ya prácticamente recuperados, como también los ha trabajado. ¿Se hace el favor? Bueno, este también es el ciprés mediterráneo, lo conoceréis todos de haberlo visto en el parterre, justo a la altura, un poquito más atrás, donde está no la sopa, porque no es su figura, pero sí el monumento a Jacinto Benavente. Esto es porque se han ido recortando, es lo que se llama arte topiario, y es el mismo ciprés, no tengo mucho más que explicar. Bueno, los cedros. En el Parque de Retiro tenemos al menos dos especies de cedro y otro que dicen que es otra cosa, que incluso está catalogado como algo singular. Esto, de la derecha de arriba está fotografiado del parterre, perdón, de la izquierda de arriba del parterre, de la derecha es en la Plaza de Cataluña, al lado de la fuente donde se baila la sardana. El del medio es en la entrada, mañana pasaremos por allí, en la entrada que hay al mirador este, donde había un edificio estilo árabe, en el Palacio de Cristal,
Abajo a la izquierda vemos los conos masculinos, que son los que liberan el polen, y a mano derecha, en forma de poner la clásica piña del cedro, que al diseminar pierde las escamas y se queda nada más en la rama del eje de la piña. Bueno, los pinos todos se polinizan, los órganos femeninos, a través del aire, es polinización anemófila. Bueno, este es el cedro del Atlas, obviamente el otro, el anterior al Himalaya, este del Atlas. Hay una fotografía de una variedad de este cedro, que es el cedro azul del Atlas, y los conos masculinos y el cono femenino, pues como es un cedro, tienen más o menos la misma estructura. Puede pasar. Bueno, estamos en el tercer árbol, no, miento, el segundo en número de unidades, casi 1000, que es el plátano de sombra. Plátano de sombra, los carteles que por ahí ponen plátano oriental, yo hay cosas que cuando lo veo, sobre todo porque es que, curiosamente, este plátano se describió en el año 1770 aquí en España, de las civilizaciones que se producían en los caminos, luego fueron carreteras, se usaba sombra, porque claro, la gente iba en caballerías o en carros, y entonces se usaba sombra para que la gente fuese por la sombra. Y entonces de esas civilizaciones es donde vino la descripción como Platanus hispanica. Como los ingleses siempre han sido muy suyos, pues esto lo describieron 19 años después y lo llamaron plátano de Londres. Entonces el plátano de Londres, para no llamarse Platanus hispanica, lo llamaban Platanus aceniforme. En la fotografía de arriba, el que se va a la izquierda es uno de estos de aquí, que tenemos aquí, no es mal que veáis a pantalla, si no lo tenéis aquí, el conjunto este, hay buenos ejemplares en lo que era el foso de los monos. En el centro es una fotografía que comentaba yo a Javier, que algún día llevan un concurso de fotografía, y pues esta me da ganas de presentarla, porque son las hojas del plátano en otoño sumergidas en el estanque que rodea a la estatua de Arcides Campos, y si os fijáis se ve el reflejo de la estatua en el agua, invertido. A la derecha es este mismo, del general Martínez Campos, que un día pasaba, estaba el sol justo detrás, que podía hacer que parece que estaba como encendido. Abajo a la izquierda vemos perfectamente su hoja y su fruto. Realmente es una infrutescencia. Cada fruto es un aquenio y son esas cositas con pelusitas que son tan molestas y tal. Y abajo a la derecha, en la foto grande, es uno que está pegado al ángel caído, que es también dentro de los ejemplares. Aquí justo salimos de frente, nada más que llegamos al paseo de coches, hay también algún ejemplar interesante. No sé si llegaré a decir el número, son casi 1000 los que hay de ejemplares, pero decía que era una de las especies que más ejemplares tenía en el retiro. Así pasa. Muy bien, este es nada por poner nada que fotos de otoño, porque la verdad es espectacular el ginkgo biloba en otoño, por esa degradación de la clorofila y en este caso, este color, es los pigmentos carotenoides, y también tenemos como el tejo, ejemplares masculinos y ejemplares femeninos. A la derecha he puesto una fotografía de los frutos aún sin madurar de un ejemplar femenino. Lo hice aquí en Herrero Palacios. Los grandes son en Herrero Palacios y el pequeño es donde los jardines que han hecho al lado del monumento este del bosque del recuerdo. Abajo ya se ven los frutos, los pseudofrutos, que se me escapan de los frutos, maduros ya en el suelo. Estos frutos, yo las he sacado de semillas, de hecho tengo aún conservo dos, y alguno por ahí tiene también alguno de mis crianzas. Y el fruto contiene ácido glucídico, lo que huele a rancio podrido. Entonces, si a alguien se le ocurre algún día coger semillas, que se traigan unos guantes y que luego, con mucho cariño y amor, los tire en una papelera, y las semillas, cuando llegue a casa al ave, recomiendo meterlas en la nevera, que no se hielen obviamente, que tengan su invierno, y cuando ya estemos en febrero, ya se siembran
dejando por encima cubierto más o menos el tamaño de la semilla, y bueno, pues yo puse 20 y me salieron 5 o 6. Muy bien. Bueno, esto me sorprende que el inventario de esos 163 no esté este árbol. Para mí es un árbol. Obviamente aquí tienen un aspecto arbustivo. Digo es un árbol porque hay en Extremadura, en las Urdes, hay un ejemplar que creo que tiene 4 metros de diámetro, que es el jarro blanco, me parece, en sitio lugar. Es un árbol muy curioso porque, si os fijáis, en la foto de arriba de la derecha, desgraciadamente igual de la atrás no se ve, conviven flor y fruto. Abajo del ejemplar aquí, que se ve el paso de coche, se ve la flor. En la parte derecha baja, la foto más grande es de los frutos, ya de la derecha está maduro, y en la foto pequeña de abajo de la izquierda ya es un fruto que ha caído al suelo. ¿Por qué conviven flor y fruto ya formado a punto de madurar? Pues porque tarda un año en formarse y madurar. Las flores de este año que hubo a finales de año serán los frutos de finales de este año, y los frutos que pudimos ver, incluso comer el año pasado, pues son de la flor del año 2021. Este es el almez común, es una especie que, si hay un bosque en España de esta especie, pero está en toda España. Aquí en el Retiro hay buenos ejemplares y bonitos ejemplares. Tiene infinidad de nombres, según cambias casi de comarca, tiene un nuevo nombre. En Cataluña, todo lo que son las zonas catalano-parlantes se conoce como Lleó o Lledoner. En Madrid lo conocemos como Almez, que es un nombre más de Andalucía, y también como Rodón, pues son algo de Torrelodones. La torre de Rodón, de Almeces. Tiene un fruto, este sí que da fruto, que es la almecina, que aquí en Madrid yo que recuerdo desde niño que se usaba el fruto del pomo del majorete. En este caso, con caña, pues también tenía que se usaba así, que se comía la carne y luego la semilla se disparaba con esto. Es caducifolia, como veis en algún ejemplar de grabación, tiene un tronco espectacular. Mañana veremos alguno en el paseo y si haces favor, salve. Bueno, este es el almez americano, lo hay también mucho por el parque. Y una cosa muy bonita, no es tan espectacular como el almez común, pero tiene el amarillo ese en otoño, que además se conserva muchos días. Es de las plantas que en otoño tiene más tiempo la hoja en sus ramas de color otoñal. Hay dos fotografías que son de la casita del pescador, la de abajo la de derecha y la del centro de arriba. El de la derecha de arriba son justo detrás del edificio este. Hay 3 ejemplares de almez, en los extremos son el americano. Veréis que tiene la corteza con esas excrescencias suerosas, y en el centro es un almez común. La hoja es fácil diferenciarla, pero bueno, no voy a entrar en detalles porque sin verlo casi es mejor, más didáctico enseñarlo in situ. Bueno, este es el Ligustre arbóreo japonés, en un caso el Ligustrum japonicum, japónica mejor dicho. Aquí había un letrero señalizándolo como Ligustrum japónica, que el otro día me acerqué y a ver si lo han vuelto a reeditar con esta forma que os comenté antes, con la señal, y no lo han tocado, o sea, no lo han puesto. Ahí se ve la flor, se ve en la parte de abajo el fruto, es una oleácea, pone las calles manchadas. Filomena la afectó mucho, porque claro, como es de hoja perenne, pues yo me acuerdo de la calle Artau, no sé si alguno vivís por esa zona o tal, pero estaba totalmente destrozados. Se han recuperado, sanearon y se han recuperado. Y abajo a la derecha hay uno de hoja variegada, y que es estas que tienen amarillo, verde, blanco, y en medio es un tronco
porque de aquí hasta el último de aquí tiene las lenticelas, que son unas aberturas por donde la planta también transpira. ¿Se hace el favor? Bueno, este es un árbol que igual en Madrid hay muchos sitios, pero la gente igual aún no lo conoce. Aquí tenemos unos ejemplares justo en la fotografía de arriba, de la izquierda, la grande, es el conjunto escultórico a Ramón Campoamor, al poeta asturiano de Navia, en concreto. Tiene una floración ahora al final de primavera, amarilla, como podéis ver. Es el famoso árbol de los fabrillos o jamonero chino, y la hoja, como veis, una hoja emparipinada que también en el otoño torna unos colores muy bonitos. Jamonero chino es porque sus semillas contienen saponina, y esa saponina, si se dejan en agua, se desprende y se puede usar esa agua como agua jabonosa, pues para lavar ropa, por ejemplo. Aquí hay un personaje importante para los que somos forestales. Ese monumento está en el paseo, ahora mismo no me acuerdo, tiene el nombre del escritor, Cadetena, ¿puede ser? No me acuerdo. Bueno, es el paseo que va desde la Rosaleda al Palacio Cristal. Este señor es don Ricardo Covenú y Estanco, ingeniero de Montes. Terminó la carrera en 1871. Yo es que soy bastante seguidor de él, leo. Estudió hasta el último curso, hasta el penúltimo curso, mejor dicho, en el castillo de Villaviciosa Salón, que era donde estaba la Escuela de Montes, y en el año 1970 hasta 1914 se traslada a San Lorenzo de Escorial, a la casa de oficio, donde están esos años que se encuadró, con resultados que se hicieron después justo de marcharse la repoblación de los Montes Blancos. Este árbol es una conífera, la familia de las cupresáceas, que se conoce como Sabina de Cartagena, también tuya articulada, y el nombre que tiene, porque las principales poblaciones tetraquinales puros está en el norte de África, en Marruecos. Allí se conoce como Agaar. Es una planta que yo la tengo, no sé por qué no se usa más, porque aguanta los incendios, aguanta el pastoreo con cabras, y digo, ¿por qué no se usan los setos? Porque no tiene, quizás es un poquito floja, pero yo he visto algunos recortados de años y termina siendo tupido. El tema de tetra, el genérico, que no he dicho nada sobre el tema de los nombres científicos, y hay una cosa que podría ser interesante, pero bueno, yo lo dejaré para la siguiente, es que tiene 4 escamas, por eso su género empieza por tetra, de tetraes. Y no tengo mucho más que hablar. Bueno, hay poblaciones en Cartagena, en Doñana hay algunas que yo siempre pensé que eran repoblados o introducidos, mejor dicho, pero parece ser que son poblaciones naturales. Y en Malta también tenemos algunas poblaciones. Bueno, este es el olmo común o neguillo. Hay algunos en el parque. Esta especie, desgraciadamente en España, ha tenido una merma de ejemplares muy importante. Padece la famosa enfermedad de la grafiosis, que es una enfermedad fúngica que al darla transmiten unos pequeños coleópteros, las hembras, cuando hacen una galería para hacer la puesta, en sus élitros, las alas duras, y en todo su cuerpo, pues transportan esporas de este hongo y lo termina infectando. Afecta al sistema vascular del árbol, empieza a secarse ramas, aquí alguno del retiro ha caído. Puedo decir que en este sentido hay un proyecto que ha desarrollado la Universidad Politécnica de Madrid con las escuelas de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, que son la selección de unos clones de árboles que han resistido, aunque creemos que han resistido la enfermedad. Pues esos árboles resistentes se han plantado, creo que en el retiro de algunos, porque he visto muchos pequeños por algunas zonas, en concreto al lado de nuestra alta siberiana, ahí he visto muchos. Además se ve perfectamente que es la especie, aunque son pequeñitos. Y bueno, otra cosa que tiene, pero eso es desafea, es la famosa valeruca, es esto que veis
las hojas de los olmos, que son como transparentes, y es que el parénquima foliar, las larvas dejan ahí los nerviecillos, los adultos hacen un agujerito. Tenemos otros olmos aquí en el retiro, que es el olmo de Siberia, el Humus fumida, y unos que es el Humus resita, que no tiene absolutamente que ver nada con los clones resistentes del negrito. Pasa si haces el favor. Bueno, estos son las encinas. Aquí a lo mejor tengo que mirar. Había porque ahora tiene otra denominación. La encina, que de toda la vida, Quercus ellis, pues había dos subespecies, Gaviota e Ibis. Bueno, pues ahora mismo ya está reconocido y tal, la subespecie Gaviota, que era la encina que tenemos dentro de la zona peninsular, en el interior, y en alguna zona de costa, las famosas carrascas también, ahora mismo se denominan Quercus rotundifolia, y la que como se conocía como encina del norte, de Camarga, en Cataluña la hay también, en las Baleares, y en Italia también, es lo que se conoce ahora como Quercusiles, que puede tener esa confusión con la denominación inicial y descripción de la especie. Además, el que hizo la descripción fue Linneo, que fue el que ideó el sistema de clasificación de seres vivos, no solo de plantas, que es el genérico, el género, que es el primer nombre del binomial, y el segundo es el específico de la especie. Pasa si haces el favor. Bueno, son el roble común o carvalho, que este es abundante, el tercio superior es abundante. Aquí en el retiro tenemos algunos ejemplares, incluso hay aquí cerca del Palacio Cristal en este pequeño bosquete. La hoja es una hoja lobulada, como veis abajo a la izquierda, el tronco es un tronco robusto, y bueno, yo creo... sí, aquí viene el 163 más 1. Bueno, hay otra especie que aquí en el retiro hay muy pocos, que es el roble albar, el Quercus petra, y el roble en el ojo o rebollo, todos habíamos oído hablar del rebollado, del melojar, que es el Quercus pirenaica, que Javier, gracias a Javier y a su buena labor, tenemos uno en el retiro, justo al lado de Florida. Hay una pequeña isleta, tiene su aventura porque se plantó, creo que fue en la edición del año 2018 de la Feria del Libro, porque había el país, no sé qué país era, pues había robles allí, y entonces Javier, que según él cuenta hasta lo compró él de su bolsillo, pues se compró un Quercus pirenaica, costó, menos mal que en aquella época pues, Carmena los conocía y sabía de nuestra existencia, y habló con Carmena porque aquí en el retiro al principio dijeron que ni Quercus pirenaica ni leches. Al final tuvo que venir a arreglarlo hasta que ya al final se han dignado y le han puesto riego automático. Bueno, este es a partir de cuando se hizo el bosque del recuerdo, ahí se ajardinó una zona. Esta especie no existía en el retiro, es el famoso roble de los pantanos, un roble americano, Quercus palustris, que aparte de que en otoño, en la segunda fotografía de la derecha, la media, la central, torna unos colores preciosos de un rojo fuego. Es una especie marcescente es que la hoja se seca, obviamente, pero no la tira, la conserva en las ramas hasta la primavera siguiente, que al botar las nuevas hojas ingresa las yemas, y entonces cuando las prende. Hay unas belletitas abajo, todas son fotos. Bueno, lo tengo que decir, me lo he hecho pedido, todas las fotos son mías. No hay ninguna fotografía ni prestada, ni robada, ni nada, todas son mías. Abajo son las bellotas rechonchas, con la cúpula, que es la boina, aplastada, y bueno, poco tengo más que decir de este roble. Este es otro roble americano, el roble rojo americano, que tenemos en los jardines de Cecilio Rodríguez. Hay uno que es el de arriba, tiene situaciones de año, la derecha ya es el otoño muy avanzado, ya prácticamente no tiene hojas. A la izquierda abajo se ven las hojas en el suelo, y en la derecha se ve la hoja como es, con unos lóbulos que terminan en punta, angulados. Y este roble, una de sus utilidades es para fabricar barricas de roble americano.
Bueno, aquí tenemos las secuoyas. Las tres de arriba, la secuoya roja, conocida científicamente como secuoya sempervirens, y abajo es la secuoya gigante, el Sequoiadendron gigante. La primera es originaria de las montañas cerca de la costa de California, y la de abajo de Sierra Nevada, pero no la Sierra Nevada de Granada, sino la Sierra Nevada de California. En la foto de la derecha, que se ven los eurofrutos, las piñas, es aquí, aún no les he visto la piña, esa la saqué en el Escorial y lo voy a poner por lo menos para que se vea cómo es su eurofruto. Si haces el favor. Bueno, aquí tenemos los eucaliptus. Las cuatro fotos de arriba son del Eucalyptus globulus, que es el eucaliptus más utilizado como plantación, no como repoblación, como plantación forestal para su aprovechamiento en fábricas de papel, la celulosa se emplea, y en Galicia y en Asturias, en el norte, se da bastante bien. No voy a entrar a valorar si las plantaciones aquellas empobrecen el suelo, si es una especie pirófita, todas esas cosas, pero bueno, en el Retiro hay uno declarado como algo singular, en el Retiro, curiosamente. Los de abajo, la gente confunde las especies. Bueno, pues este es más utilizado en la zona de Levante, Andalucía, Extremadura, es el Eucalyptus camaldulensis. Este eucaliptus se utilizó en zonas donde el nivel del mar estaba por encima del terreno y se producían encharcamientos y había mosquitos que permitían el paludismo. Se utilizó para, pues una de las características de estas especies es que necesitan mucha agua, y entonces se utilizó para desecar las charcas aquellas, con lo cual pues también hay que darle el valor que aportó en este sentido. Si haces el favor. Bueno, este es el liquidámbar, que es liquidámbar americano. Es una de las plantas que en otoño, uno de los árboles que en otoño más colorido aportan los jardines. La foto de arriba, de la derecha y de la izquierda, son de estos jardines, de los palacios. En el centro se ve una fotografía, la parte que se ve erguida son la parte masculina y la femenina y la tapa de las hojas, que es la que luego fructifica en esa multicápsula pedunculada que veis a mano derecha, y abajo la fotografía, quizá de la que no se vean, aparecen durante el invierno. Es fácil de identificarlo. Hay gente que lo puede confundir con un arce. Pues hay una forma muy sencilla. El arce siempre tiene las hojas opuestas, las tiene dispuestas de forma opuesta, una enfrente de la otra, y este la tiene alterna. O sea que, de hecho, hay un arce que aquí en el Retiro no tenemos ningún ejemplar, que es el arce puncatum. Lo he localizado en Madrid, acá en Quintana. De ahí dice, bueno, por supuesto, en Botánica cuando hay. Y ese tiene la hoja muy parecida, solo si ves la hoja. Bueno, de hecho, a mí me sucedió que me la tenía en casa prensadas y tuve que mirarla 3 veces para saber cuál era el arce este y cuál era el liquidámbar. Si haces el favor. Bueno, este es tenemos hayas y todo en el Retiro. La de la derecha de arriba es una que está enterradita cerca de la casita del príncipe. Y las otras son detrás del sur de la zona deportiva de la Chopera. Hay allí una ría que desemboca en un pequeño parque. Bueno, pues en la ría esa, a los dos lados de la ría, podemos encontrarnos esta especie. Mañana pasaremos a ver por aquí. Pasa si eres. Bueno, aquí tengo un collage de flores de prunus. Lo he metido así como sardinas en lata, digo, pues sí, la pongo a las 9, terminamos aquí a las 9. Bueno, a la mano izquierda es la flor del almendro, en el centro es la flor del cerezo, a la derecha, que está aquí en un parque infantil, puede que no la conserve, es el cerezo de racimos. En el centro a mano izquierda es el loro o el laurel, que no tiene nada que ver con el laurel portugués, es el Prunus lusitanica. En el centro es el laurel cerezo, el Prunus laurocerasus. A la derecha es el famoso cerezo japonés. Y
Y ya en la parte de abajo tenemos a la izquierda de todo el Prunus cerasifera pizardi, en medio el cerasifera nigra y en la tercera un híbrido entre el pizardi y un albaricoque japonés. Unos poquitos ejemplares que dan desde la calle, de la avenida del Pelayo se ve en la zona justo entre la puerta delante y la puerta del Niño Jesús. ¿Sí, por favor? Bueno, es el naranjo de los Osages o el naranjo de Luisiana. No es un naranjo, no es una rutácea, es una morácea. Y tenemos aquí en el retiro, en esa zona, la misma zona que he comentado en el curso anterior, tenemos un par de ejemplares que producen esos frutos es una morácea, como os he dicho, y que caiga al suelo y que la gente, un día que estaba viendo el suelo, la gente de la calle asomados, dice, oiga, eso son naranjas. Estaba yo por allí, iba con mi mujer, la que podía tener la suerte de ir con ella. Y bueno, aquí son pequeños, pero por ejemplo, en la quinta de la Fuente del Verde los hay grandes y que hay chimes de esos que parecen melones. Como te pega uno en la cabeza, hay que tener cuidado y no meterse por debajo, ni a cogerlos, ni a tocarlos, ni a mirarlos. Siempre hay que guardar un poco de distancia. ¿Pasas, por favor? Bueno, aquí tenemos los arces. Arces en el retiro, tenemos de las 6 especies nacionales autóctonas o peninsulares, probablemente que yo recuerde ni en Canarias, seguro que no, ni en Baleares. Está el arce de Montpellier, que hay, puedo decir que hay unos ejemplares en las rías que desembocan en el gran estanque donde está la estatua de Alfonso XII. En el medio hay unos paseos que hay el arce campestre, el arce moscón. El de arriba es el acirón o arce real o el arce platanoides. En medio a la derecha es el arce falsoplátano, el arce pseudoplátanos. Con la hoja de este arce se envuelven los quesos de Cueva de Cabrales. No sé si lo habéis visto alguna vez, que llevan esa hoja. Y abajo tenemos dos arces americanos. A la izquierda del todo es el arce segundo, en el retiro hay varios. También hay el de medio, hay un ejemplar dentro de Cecilio Rodríguez singular, catalogado como singular, que es el arce sacharinum o el arce plateado. Y a la derecha, este problema está fotografiado en la zona del jardín de vivaces, también comenté que está el naranjo de los Osages, que es el arce palmatum, el arce japonés. Bueno, aquí tenemos otra de las especies que tenemos, es una falsacacia, es la acacia japonesa, osófora, por temas de que era una leguminosa, pero no tenía nódulos con bacterias del género Rhizobia que eran capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en nitrógeno mineral, pues fue el motivo de que le cambiasen a este nombre tan impronunciable, pero yo lo pronuncio perfectamente, Stiphunolobium japonés. Obviamente es de origen asiático, y hay una variedad que aquí en el retiro ninguna, en el Palacio de la Granja, sí que lo he pegado a la gran secuela que hay en la parte de la Alameda o de la Plaza de España, que es el llorón, es el Stiphunolobium japonicum pendium. ¿Y se hace por favor? Bueno, esta es la acacia de 3 púas, de 3 espinas, que hay muchas en el retiro. Son estas que tienen estas legumbres grandes, reviradas, que luego cuando llega el invierno las vemos caídas por el suelo, ya oscuras del todo. Y en la foto de abajo del medio se ven las espinas, seguramente desde atrás no se verá ni la foto, pero bueno, para otra oportunidad que tengamos otro lugar con pantalla más grande y que yo no esté con ganas y tiempo de echar una mano a la asociación. Y bueno, pasa si quería. Bueno, arriba tenemos la acacia de flor blanca o panis y quesillo, que son estas acacias que han ido toda la vida por las calles de Madrid con flor blanca, la rodina sobre la acacia, porque realmente es una falsa acacia. Y abajo tenemos 3 ejemplares, uno que se ve con flor, de la línea de flor rosa, que yo sepa hay 2 descripciones,
un híbrido, la Robinia ambigua, que es híbrido entre Robinia pseudoacacia y Robinia viscosa, y también se conoce como Robinia pseudoacacia cascarró. El inventario está inventariado todo lo que hacía aquí mismo los años, como Robinia hispida. Puedo jurar que no existe una Robinia hispida en el retiro. Pasa así. Bueno, la foto grande es Ciro Rodríguez. Los han podado este año, o sea, sí no lo vamos a ver en algún año del otro. Es una morera llorona, Morus alba péndula, y también en la misma familia Moráceas encontramos pues, moreras sin esta característica de porte león, que es el Morus alba, el Morus nigra, que es el famoso moral. Hay muchos inventariados que me temo que están confundidos, yo pocos he visto en el retiro. De hecho, la fotografía que presento ahí abajo a la izquierda la realicé en el botánico. Yo no le entiendo el botánico. El de centro de abajo es la famosa morera de papel, la Drosonettia papilífera, y a la izquierda se ve la morera japonesa, que es Morus Kagayamai. O Kagayamai. Paso. Estamos en la recta final. Yo para que alguno... Bueno, llegamos a las únicas 3 especies de palmera que tenemos en el retiro. Este es una palmera china muy resistente al frío. De hecho, en la fila de la izquierda, en la fotografía del centro, es una que hice en Filomena, llena de nieve, aguanta hasta 17 grados, incluso 20, las hay en el zoológico de Berlín, y allí precisamente mucho calor no debe hacer, pero como diría Kerr Houston, tenemos un problema. Entró un lepidóptero, un macrolepidóptero, una mariposa grande, originaria de Sudamérica, seguramente en alguna importación de palmeras, que va a buscarse de dónde. Esto ha provocado, aquí hay inventarios exactamente en el año 2014, un inventario previo al plan director del arbolado, había 654 ejemplares. Si quedan la mitad sanos o no sanos, son muchos. Abundan en la zona donde está Diana la cazadora, que no sé si lo conoceréis, yo que lo meto por todos los sitios. El de arriba soy yo explicando en una ruta botánica, creo que fue por la Feria Libro de 2019, que me la hizo Federico esta foto. ¿Te acuerdas, Federico? Sí, tú. Bueno, para decirte, abajo un carbono común que le estoy ofreciendo pipas y que un poco receloso, pero al final terminó comiendo, y me refiero al medio, y la de abajo son los peciolos que están armados con espinas en sus laterales, en sus márgenes, y es fácilmente distinguible, porque además es una palmera que del mismo sitio crece en varios troncos, que es inconfundible respecto a la que hablamos antes, la palmera de Fortune que hemos visto antes, que hemos hablado, que estaba tan castigada con el Esquilóptero este, que era la casa de Alicia Archo. ¿Y puedes pasar? Bueno, esta es la última. Bueno, se me ha olvidado una cosa del Camelosuchus. Es la única especie que tenemos en la península y en Baleares que es autóctona. La palmera tibera, mucha diferencia, no es autóctona. Viva hace muchísimos años del Mediterráneo oriental, de países más propios de esta palmera. Esta es la palmera canaria, Phoenis canariensis, es un endemismo canario, y bueno, supongo que todos la conocéis, no confundir con otras palmeras del mismo género, como pueden ser la que he citado antes, las dactileras, que es el Phoenis dactilifera. Ahí hay varias, las grandes están sacadas en una ría que hay en la estatua de Cueste, en Gerard Martínez de Campos, y ya ha pegado casi al paso de coches. Pues muchísimas gracias por la atención.
va a ser el colofón de este acto. Nuria va a leer la primera. Muchas gracias. Esa en concreto es un pequeño poema de Federico García Lorca que se titula Árboles. Árboles, ¿habéis sido flechas caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros os lanzaron? ¿Han sido las estrellas? Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros, de los ojos de Dios, de la pasión perfecta. Árboles, ¿conocerán vuestras raíces toscas mi corazón en tierra? Os voy a leer ahora una que es muy conocida, seguramente conoceréis todos, que es El ciprés de Silos, de Gerardo Diego. Sí. Gerardo Diego escribió, un apunte muy corto, Gerardo Diego escribió esta poesía en el libro de visitas del monasterio de Silos. Se hospedó allí en el año 1920 y en el libro de visitas él escribió este soneto que luego se hizo muy famoso. No pensaba publicarlo, lo escribió ahí pues para dejar constancia de lo bonito que era Silos y todo esto, ¿no? Pero al poco visitó el mismo monasterio Pedro Salinas, otro importante y conocidísimo, maravilloso poeta de la generación del 27, leyó este soneto en el libro de visitas y le dijo a Gerardo Diego: he visto que has escrito un poema maravilloso en el libro de visitas del monasterio, ¿por qué no lo incorporas a uno de tus libros? Gerardo Diego le hizo caso y lo incluyó en su primer libro, que fue en el año 1921, que se titulaba Versos Humanos. Incluyó este soneto y además este libro, este poemario, Versos Humanos, fue por el que le dieron el Premio Nacional de Poesía, Gerardo Diego. Bueno, pues el ciprés de Silos dice: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar mi alma sin dueño. Cuando te vi señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales. Como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Siguiendo con los árboles, el siguiente es de Antonio Machado, titulado A un olmo seco, que es un poema a la esperanza y estuvo escrito pues 3 meses antes de morir su esposa Leonor. A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que llama el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será, pues los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yuga de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Bueno, ya acabamos, es el cuarto poema, en esta ocasión es de una poetisa uruguaya que se llamaba Juana de Ibarburu,
Juana de Ibarburu es conocida como Juana de América, en América Latina. Fue una mujer muy famosa. Su padre era de un pueblo de Lorenzana, de un pueblo de Lugo, y esta mujer, Juana Ibarburu, como digo, en realidad se llamaba Juana Fernández Morales, pero estaba casada con un capitán de la Marina Mercante que se apellidaba Ibarburu, y ella, como solía ocurrir muchas veces en esos años, en principios del siglo XX, cogían el apellido del marido. Entonces ella firmaba sus poemas como Juana de Ibarburu, ¿no? Como digo, es uruguaya. Tiene un poema que se titula La higuera, así simplemente, a mí me gusta mucho. Dice así: ¿por qué es áspera y fea? Porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo, le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa.